Amén, muchas gracias. Vamos a comenzar, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Romanos capítulo 8. Hoy vamos a estar estudiando una parte de Romanos 8 que es muy conocida, pero para no perder el contexto y el ritmo de lo que hemos estado hablando, vamos a leer para refrescar desde el principio del capítulo. Vamos a leer del 1 hasta el 32. El texto que vamos a estudiar hoy es el 28 al 32, pero vamos a leer desde el 1 al 32. Quien quiera ayudar con la lectura, por favor, arranque cuando quiera. Romanos 8, del 1 al 32. Voy yo. Excelente, bueno. Ajá. Ahora pues, ninguna, 8:32, Sí, del ocho 1 al uno treinta y treinta y dos. dos, ¿sí? Sí. Ajá. No tape el Palabra de micrófono Dios. con su Biblia, hermano. Ah, No se le oye. ¿no? Ay, es que cambié de... ¿Sí me oyen? Sí, ahora sí. Sí, sí, adelante. Sí, sí. Tiene que estar muy Ahora a pues, cámara porque ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en causa de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos justamente con Él, para juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las acciones del Espíritu, pues tengo por cierto que las acciones del tiempo, aflicciones del tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora.
Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién con nosotros? El que no es que atimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Palabra de Dios. Amén. Listo. Tienes el micrófono apagado, hermano Vicente. Gracias. En esta serie lo que estamos viendo y lo que estamos analizando en Romanos 8 es particularmente y específicamente esa frase en el versículo 1 que dice en Cristo. ¿Okay? ¿Cómo se ve, cómo es la vida en Cristo? Y lo que hemos estado viendo semana tras semana, ya estamos en la cuarta lección, la cuarta semana. La vida en Cristo, claro, empieza diciendo que no hay condenación en esa vida, pero es porque Dios ha logrado una forma de que nosotros hagamos lo que el ser humano no podía hacer antes. Y eso es cumplir lo que dice el versículo 3 y 4, es que es el justo requisito de la ley. O sea, podemos ser las personas que Dios quiere que seamos, pero la única forma de llegar a ser las personas que Dios quiere que seamos, con el comportamiento que Dios está esperando, es si nos dejamos guiar por el Espíritu y no por la carne. O sea, eso es versículo 1 al 11, que fue la primera clase. Cómo es una vida guiada por el Espíritu, enfocada en el Espíritu, ocupada en el Espíritu, versus en la carne. ¿Ok? Además de eso, una vida en Cristo es una vida con una nueva identidad. Y del versículo 17, del 12 hasta el 17, nos dice que somos deudores, que somos ex-esclavos, ahora libertados, que somos hijos adoptados, que somos herederos y coherederos con Cristo. Y vamos a hablar más de coherederos al final de la clase de hoy. Pero otra realidad de esta vida en Cristo, cuando llegamos al versículo 18, es que en esta vida en Cristo tenemos aflicciones en el tiempo presente. Es una vida con aflicciones. Y una vida con aflicciones es una vida con estrés y una vida con gemidos. Y analizamos la palabra gemidos la semana pasada, de los gemidos que la creación hace, los gemidos que el cristiano hace, y de hecho, los gemidos que el Espíritu de Dios hace. Y el Espíritu de Dios gime cuando nos ayuda, cuando oramos. Dice que nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos ni cómo orar. Pero dice que el Espíritu intercede en nuestras oraciones, escudriñando los corazones nuestros y del mismo Espíritu para pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, todo eso es lo que nos ayuda a vivir la vida en Cristo. Una vida ocupada por el Espíritu, una vida guiada en el Espíritu, una vida donde nos damos cuenta y realizamos quiénes somos como herederos, como hijos, como deudores y como
como coherederos y herederos con Cristo. Okay, con todo eso, llegamos al versículo 28, que les dije al principio, es un pasaje muy favorito de mucha gente, ¿verdad? Y muy conocido, que dice, y sabemos, y quiero pausar ahí, o sea, una cosa que identifica una vida en Cristo, una cosa que identifica la vida cristiana, es que tenemos cosas que tenemos ciertas. Podemos saber muchas cosas. Y si quieres ver un ejemplo de todas las cosas que sabemos, vete a leer la carta de Primera de Juan y busca nada más esa frase, sabemos que, sabemos que, sabemos que. No dice pensamos, o ojalá, o quizás, dice sabemos, sabemos y sabemos. Y una de las cosas que le da tranquilidad, que le da paz a un cristiano, es el saber, versículo 28, que todas las cosas nos ayudan para bien. Ahora, ¿a qué se refiere con todas las cosas? Regresemos un momentito al versículo 18. El versículo 18 nos recuerda que en esta vida tenemos aflicciones del tiempo presente. Ahora, no hablamos del tipo de aflicciones, pero como cristianos hay varias cosas que nos acosan, hay varias cosas que nos causan aflicción, ¿verdad? Nos causa la misma aflicción que describe Pablo en el capítulo 7 de Romanos, que hemos relatado varias veces, donde él dice que él está batallando con una batalla interna entre sí, porque quiere hacer el bien, pero no lo hace, porque su propia carnalidad lo tenta hacer el mal, y esa angustia, eso es lo que causa mucho dolor y mucha angustia a él. Eso es una de las aflicciones que un cristiano sufre, que alguien que no es cristiano no se preocupa por eso. ¿Ah? Pero además de eso tenemos las aflicciones normales del ser humano, o sea, tenemos enfermedad, tenemos problemas con dinero, tenemos problemas con relaciones emocionales, problemas mentales, tenemos un montón de cosas, y no importa la categoría. Eso es lo bonito, ¿verdad? Lo bonito del versículo 28 es que no importa la categoría de las aflicciones, no importa si es una aflicción espiritual o es una aflicción por estar en la batalla con Cristo, o si es una aflicción por el cuerpo físico, o si es alguna enfermedad, no importa la categoría de aflicción. Dice el versículo 28 que lo que sabemos, la certeza que tenemos es que todas las cosas ayudan al cristiano. Ahora, entre esta lección y la última lección, donde vamos a llegar en un par de semanas más, al final de Romanos 8, y no lo hemos leído aún, pero habla del amor de Cristo y que nada nos puede separar del amor de Dios y del amor de Cristo, y nos encanta hablar del amor no condicional de Dios. Y ciertamente el amor de Dios es un amor no condicional, un amor incondicional. Pero tenemos que reconocer que muchas otras cosas en nuestra relación con Dios sí son condicionales. De hecho, esta promesa en la cual nos anclamos tanto cuando estamos sufriendo en el versículo 28 de Romanos 8, tiene dos condiciones. ¿Las ven? O sea, todo ayuda a bien para quienes. Y hay dos cosas que son condiciones, ¿verdad? Una es los que aman a Dios, y la otra es que los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, si queremos gozar de esa certeza y esa seguridad y esa tranquilidad, que pase lo que pase, nos va a ayudar para bien, tenemos que primero preguntarnos, oye, ¿yo amo a Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios? Yo amo a mi Dios. Yo lo amo como Él espera que lo ame. Yo lo amo como él quiere que lo ame. Y es una cosa bien interesante esa pregunta. Y de hecho, les voy a advertir, pudiéramos estar en el versículo 28 por 1 hora y en el versículo 29 por otras 2 horas, y después en el 30 y el 31 por otras 4 horas, pero no tenemos tanto tiempo. Entonces vamos a hacer esto medio rápido. Pero cuando hablamos del amor de Dios y el amor que Dios espera, obviamente, en Primera de Juan habla de eso, ¿verdad? Que el amor de Dios se refiere al amor que Dios tiene hacia nosotros,
no el amor que nosotros tenemos hacia Él. Obviamente tú y yo no tenemos la capacidad de amar a Dios tanto como Dios tiene la capacidad de amarnos a nosotros. Aún así, Dios espera que le amemos. Y para mí uno de los ejemplos más bonitos de eso es al final del Evangelio de Juan y esa conversación que el Señor Jesús tiene con Pedro después de la resurrección, donde le pregunta esas 3 veces, Pedro, ¿me amas? Si la ubican, ¿ah? ¿Se acuerdan de esa historia donde le pregunta Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, sí te amo, y le dice, pues apacenta mis ovejas. Y le pregunta otra vez, Pedro, ¿me amas? Y le dice, si te amo, pues da de comer a mis ovejas, cuida de mis ovejas. Y le pregunta una tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y dice que en esa tercera vez Pedro se pone triste, porque el Señor Jesús le preguntó, si me amas. Y lo que no nos damos cuenta cuando lo leemos en español, de hecho en inglés o en muchos idiomas, es la palabra griega que se usa en el texto en esa historia. Porque en las 3 preguntas de Jesús a Pedro, Jesús en la primera pregunta le dice a Pedro, bueno, vamos a empezar con definiciones de palabras, ¿verdad? Y les advierto, yo no soy ningún experto en griego, pero sí he estudiado de esta palabra en particular. La palabra que traducimos como amor en castellano, hay 3 palabras griegas que significan amor. Una es ágape, ¿verdad? Y ágape es el amor incondicional, como el amor que Dios tiene hacia nosotros. Otro es el amor fileo, que es el amor entre hermanos, ¿ok? El amor fraternal. Y otro es eros, que es el amor erótico entre una pareja, ¿no? Pero en español, y de hecho en inglés, es la misma palabra amor o amor o amor, ¿verdad? Pero en griego no. Entonces, muy interesante, cuando Jesús tiene esa conversación con Pedro, ahí en Juan 21, Jesús en la primera pregunta le dice, Pedro, tú tienes ágape para mí. Pero ¿saben cómo le contesta Pedro a Jesús? Él dice, yo tengo fileo para ti. O sea, la pregunta de Jesús es, ¿tú me amas con un amor incondicional? Y Pedro le contesta, es que yo tengo amor fraternal para ti. Yo no tengo ese amor de Dios que tú esperas, yo tengo un amor fraternal para ti. Pero Jesús le dice, está bien, apacenta mis ovejas. La segunda vez, Jesús le pregunta otra vez, Pedro, ¿tú tienes ágape para mí? Y Pedro le contesta, yo tengo fileo para ti. O sea, tú tienes amor nivel 10 para mí, y Pedro dice, yo tengo amor nivel 8. ¿Ok? Ahora, la razón que Pedro se pone triste en la tercera pregunta es porque Jesús le cambia la palabra. Y en la tercera pregunta, Jesús le dice, Pedro, pero de veras tú tienes fileo para mí. O sea, el Señor le baja la expectativa a Pedro. Y por eso dice el texto que Pedro se puso triste porque el Señor le preguntó si tenía fileo, ya no le preguntó si tenía ágape. Ya no esperaba de él ese amor incondicional de Dios. Le dice, ok, está bien, pero yo quiero confirmar que aunque sea ese amor fileo que tú tienes, que realmente sí lo tienes. Pedro se pone triste y dice, sí, Señor, tú sabes que yo te amo como hermano. Y el Señor dice, ok, apacienta mis ovejas. Y a lo que voy con eso es que el amor que Dios espera de nosotros es el amor que le podemos dar. ¿Okay? Él sabe que no le vamos a amar como Él nos ama a nosotros. Él sabe que no tenemos la capacidad de amar como Él tiene de amar. Pero Él quiere que el amor que tengamos para Él sea un nivel 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9.5, que ese nivel de amor nos motive a servirle. Okay, regresemos entonces con esa idea a Romanos 8 y dice que sabemos que para los que aman a Dios, y aquí la palabra sí es ágape, ¿ok? Hay que amar a Dios, hay que anhelar tener
el amor hacia Dios que compara con el amor que Él tiene hacia nosotros. Y aunque sabemos que nunca vamos a llegar, tenemos que desear crecer hacia ese amor. ¿Ok? Y eso lo presenta aquí Pablo como una de las condiciones para esta tranquilidad, la tranquilidad que nos da este pasaje. Pero la otra condición que es importante, la forma que termina el versículo dice, y los que conforme a su propósito son llamados. O sea, lo que nosotros necesitamos para poder ver que cualquier problema, cualquier aflicción nos ayude para bien, es entender bien que nuestro propósito en este mundo es cumplir el propósito de Dios. Tenemos que entender cómo alinear nuestra vida con los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Tenemos que aprender cómo enchufarnos a la corriente del propósito de Dios, ¿verdad? Porque lo que tendemos a hacer, ¿verdad? Es hacemos nuestro proyecto y de vez en cuando le invitamos a Dios a participar en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Yo voy a vivir mi vida y voy a desempeñar mi carrera y voy a trabajar con mi familia y Dios ayúdame con eso para lograr mis logros y lograr mis propósitos y lograr mis metas. Pero Dios dice, no es así, no es así. Yo te he creado para servirme, para alabanza de mi gloria, dice Efesios capítulo 1, versículo 15. Yo te preparé para hacer buenas obras, Efesios 2, versículo 10. O sea, nosotros tenemos un propósito eterno de Dios. Y si no entendemos cuál es ese propósito, y si no alineamos nuestra vida a ese propósito, no podemos contar con la promesa del versículo 28. O sea, esa promesa es una preciosa promesa, pero tiene dos condiciones. Tenemos que estar en el plan de amar a Dios y aumentar nuestro amor hacia Dios, y tenemos que estar conectados a su propósito. ¿De acuerdo? ¿Estamos en la misma página? Ok. Sigamos adelante. Ya me comí la mitad de la clase con el versículo 28 y tenemos que cubrir 4 versículos más. Ok. El 29 dice, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para el que sea primogénito, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y quiero que nos enfoquemos en todos los verbos que aparecen aquí en estos dos versículos, porque habla de que somos conocidos por Dios, habla de la predestinación, y vamos a hablar un poco de eso más adelante, ¿verdad? Somos hechos conforme a su imagen, y después repite, predestinó, repite el concepto del llamamiento del versículo 28, nos llamó, también habla de la justificación, que los capítulos 1 hasta el 6 hablan en detalle de la justificación, y por fin habla de la glorificación. O sea, todo esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Todo esto es lo que Dios nos ofrece, ¿verdad? Y nos lo ofrece. Y ahora sí, adelantándonos un momentito para el versículo 32, para darnos con Jesús las cosas que le va a dar a Jesús. ¿Okay? La esperanza que tú y yo tenemos, y una de las cosas interesantes de la sección anterior que estudiamos la semana pasada, ¿verdad? Que habla de la esperanza que tenemos de redención y de adopción, y el gemido que hacemos esperando y los dolores del parto de esta vida y de esta generación, es porque queremos esa transformación y esa trasladación a su presencia en el día final. ¿Ok? Ahora, en eso se va a realizar todo lo que menciona aquí en el versículo 29 al 30. ¿Ok? En eso se va a realizar el fin
vamos a llegar a nuestro destino que ha sido predestinado para nosotros. Vamos a llegar a estar a donde Él nos ha llamado a estar. En Filipenses 3 habla de un llamamiento supremo, un llamamiento desde arriba. Él nos llama para estar con Él. Habla de la justificación, donde ya nos hace perfectamente limpios y aptos de estar con Él para la eternidad. Y la palabra para eso es que nos va a glorificar. Vamos a estar con Él en su gloria. ¿Okay? Todo eso es lo que estamos esperando, lo que dice el versículo 24, que aguardamos esperando con paciencia. Son estas cosas. Pero estas cosas son, para el versículo 29, los que Él antes conoció. ¿Okay? Somos conocidos por Dios. Tenemos una relación con Dios. Y en esa relación, versículo 28, hay amor. En esa relación también hay sumisión a su propósito. Lo reconocemos a Él como jefe, ¿verdad? Y trabajamos en su empresa. Y por tanto, Él dice, yo tengo un plan eterno, predeterminado para ti. Cuando hablamos de predestinación, y lo hablamos, no sé si se acuerdan, hace varios meses estudiamos Efesios, hablamos de predestinación, porque es el capítulo 1 de Efesios, del 3 en adelante, también utiliza esa palabra. Pero la idea de predestinación, y mucha gente lo confunde, y mucha gente en el mundo religioso dice, bueno, predestinación es cuando Dios decidió antes del fin del mundo que Sergio va a ser salvo, pero que Vicente no, y que Joel va a ser salvo, pero que Roberto no. Esa no es la predestinación. La predestinación es que Dios determinó antes de la fundación del mundo que los que le siguen y los que le aman y los que se someten a su plan, los va a salvar. O sea, es la idea de poner las reglas del juego por adelantado y no cambiar las reglas después. Esa es la predeterminación o el predestino de Dios. Él decidió antes de empezar el juego cuáles iban a ser las reglas del juego y no las cambió. ¿Okay? Ese es el concepto de predestinación. Entonces, Dios predestinó que, y otra vez podemos regresar al versículo 28, oye, para gente que ama a Dios, para gente que está llamada de acuerdo a su propósito, ellos pueden contar con estas promesas que yo les voy a dar. ¿Ok? Esto podemos contar con eso porque Dios lo predeterminó, lo predecidió. Él decidió, mira, si la gente se lava en la sangre de mi hijo, si la gente decide seguirme, quien sea, yo lo voy a salvar, yo lo voy a adoptar, yo voy a darle un hogar conmigo. ¿Ok? Pero entonces habla de que a los que predestinó también llamó. Y es interesante, porque ¿a quién llama a Dios? ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, Jesús envía a los apóstoles a predicar al final de Mateo, en Mateo 28? Le dice, id solo a los que yo he llamado. Después les voy a enviar una lista de nombres de las personas a quien les deben predicar, porque a ellos he llamado. No dice eso, ¿cierto? Dice, id por todo el mundo. El llamamiento es para todos. Dios llama a todos, así como la predeterminación es para todos. El problema es que no todos, o sea, muchos son llamados, pero no todos responden al llamado. Muchos son predestinados, pero no todos se enchufan al plan de Dios para aprovecharse de ese destino que Dios ha planeado para uno. ¿Ok? Entonces, a los que predestinó también llamó, y a estos, ¿verdad? Los que responden al llamado, otra vez versículo 28, los que conforme a su propósito son llamados, a estos justifica. Y justifica significa ponerlos bien o hacerlos bien. Para mí, una de las imágenes más fácil para explicar la palabra justificación, muchos de ustedes usan en la computadora el Microsoft Word para escribir un documento, ¿verdad? Y hay un botoncito ahí que puedes oprimir si quieres alinear los márgenes. Y el botoncito se llama justificar márgenes. Y tú seleccionas el texto y pisas justificar márgenes y lo pone todo derecho en una línea.
Eso es justificación. Justificación es cuando Dios dice, te voy a alinear de acuerdo a mi justicia. Te voy a alinear de acuerdo a mis mandamientos, a mis ideas, a mis conceptos, a mi forma de pensar. Te voy a hacer justo delante de mí. Eso es justificación. Nosotros no nos justificamos a nosotros mismos. Podemos intentar de hacerlo. De hecho, Pablo escribe de eso en Filipenses 3. Habla de la justificación propia, la autojustificación que viene por la carne. Y dice, esa justificación no sirve. De hecho, aquí mismo en Romanos 7, Pablo dice, yo traté de vivir bajo esa justificación y me frustré porque no lo podía hacer. La justificación que funciona es la justificación por fe en Jesús. Eso es Filipenses 3. Entonces, si Él me justifica, salgo justo al final del proceso. Si yo me justifico, salgo sucio al final del proceso. ¿Ok? Entonces, Él me llama, Él me predestina, Él me justifica, pero la parte más impresionante de todo esto es que Él me glorifica. Y vamos a dejar glorificar hasta el final del estudio, porque quiero ver el 31 y 32 antes, para verlo todo completito, ¿verdad? Mira el 31. Dice, ¿qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, vamos a hablar de ese versículo también la semana que viene, si Dios quiere, cuando lleguemos al 33 y 34. Pero hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de esta idea y me gustaría leerlos rápidamente. Si alguien los quiere buscar. Uno es Lucas 11:23. Uno es Lucas 9:50 y el otro es Hebreos 13:6. ¿Quién lee Lucas 11:23? Se lo leo. Gracias. El que no es conmigo, contra mí es el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Ok? ¿Qué está dando a entender ahí Jesús? Es una pregunta para que abran sus micrófonos y me contesten. ¿Qué está dando a entender ahí en Lucas 11:23, Jesús? El que no es conmigo, contra mí es, el que conmigo no recoge, desparrama. Si están despiertos, ¿no? El que no está con él está en contra de él. Ok, a ver, ahí está. Y lo interesante, ¿verdad? Es que mucha gente piensa que con que no estén, con que no sean ateos, ¿verdad? Con que no sean malos y malvados, con que no sean súper feos y golpean a sus mamás y quién sabe qué, que están bien. Pero Jesús dice, mira, si no estás activamente trabajando para ayudarme, estás trabajando en contra de mí. Claro. ¿Okay? No podemos estar en neutro, ¿no? Eso no existe, la neutralidad no existe. O estás trabajando con él o estás en contra de él. ¿Ok? Ahora, Lucas 9:50. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, bota el que. Claro, me hace daño, Claro. Está en contra de mi propósito. Claro. Ok, ¿Cuál es Lucas el otro? 9:50. Lucas. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y aquí suena como que está diciendo otra cosa, ¿verdad? Esto es cuando se quejan con Jesús, que había otros que estaban haciendo cosas en su nombre, y los apóstoles se están quejando con Jesús porque no estaban con ellos. Y dice Jesús, mira, no se los prohíbas, porque si no están contra nosotros, están trabajando del lado nuestro. ¿Ok? Entonces, la otra cosa que tenemos que también tener en cuenta es que Dios puede tener muchos agentes trabajando en su favor, gente que no conocemos o no sabemos quiénes son y que no son
que no están con nosotros, y él dice, mira, con que estén trabajando para mí, estoy bien con eso. Y un pasaje más, Hebreos 13:6. Hebreos 13:6. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por eso no tendré miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Ok, De la nueva traducción viviente. está bien. Entonces, fíjense la diferencia. En los primeros dos pasajes está hablando de si nosotros estamos con él o no, o si estamos en contra de él o no. Pero en el versículo 6 estamos hablando de que Jesús está a nuestro lado y entonces nadie puede estar en contra de nosotros. O sea, la contra en los primeros dos pasajes es en contra de Jesús, en contra de sus propósitos, en contra de su trabajo. La contra en Hebreos 13 es en contra de nosotros, ¿verdad? Y lo que dice es que si Dios está de nuestro lado, nadie puede estar en contra de nosotros. ¿Ok? Ahora, con eso en mente, ahora sí vamos a regresar al versículo 31 de Romanos. Dice, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero esa idea la tenemos que combinar con el versículo 28. Porque dice, la pregunta es que si nosotros estamos de su lado, el 28, nosotros somos llamados según su propósito. O sea, tú estás en el equipo de Dios. Porque si tú estás en el equipo de Dios, entonces Él está en tu equipo. Y yo no sé ustedes, cuando éramos niños y íbamos a jugar fútbol, ¿verdad? Ahí en la calle, escogíamos capitanes, ¿verdad? Entonces ellos se ponían a escoger jugadores, ¿verdad? Y yo quiero a él de mi lado, yo quiero a este de mi equipo, yo quiero a este. A mí siempre me escogían de último, porque era muy chiquito y no jugaba bien. ¿Ok? Nadie quería que Vicente estuviera en su equipo, porque iban a perder. ¿Okay? Pero cuando estamos escogiendo equipos ahora, el primero que queremos escoger es yo quiero a Jesús en mi equipo. Y Dios también está escogiendo y Él nos quiere en su equipo. Entonces lo que pasa es que esa relación tiene dos lados, ¿verdad? Tenemos que pensar, oye, yo estoy escogiendo a Dios en mi equipo porque Él me quiere escoger a mí. Y otra vez regresamos a esa idea de la condicionalidad del asunto, ¿verdad? Porque Dios me quiere escoger, pero si yo no lo escojo a Él, no puedo contar con la promesa del 28 ni con la promesa del 31. ¿No? Porque la pregunta es, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, pero ¿cómo sabemos si Dios es por nosotros o no? Pues regresamos al 28. Si le amamos y si nosotros escogemos estar en su equipo. Si nosotros somos llamados conforme a su propósito. Y entonces todas las promesas mencionadas en el 29 y 30 del llamamiento y la predestinación y la justificación y la glorificación. Y esas son las promesas para después. Las promesas para ahora es que todas las desgracias de esta vida nos operan para bien. O sea, tenemos promesas para el ahora y promesas para el después. Pero esas están acondicionadas en que amamos a Dios y estamos dispuestos a escogerle a Dios, a Él, como Él nos quiere escoger a nosotros. Porque si tenemos a Dios en nuestro equipo y si Dios nos escoge para su equipo, entonces vamos a ganar. Hermano Joel. Hermano Vicente, gracias por la disertación que está haciendo, porque inclusive entre cristianos, muchos de estos pasajes que hoy estás leyendo lo ven como un libro de autoayuda, como un pasaje no espiritual, no profundo, sino como un cliché de propaganda que dice todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y no lo están viendo así como tú lo estás presentando, sino algo como mucho, yo he notado, sobre todo en la televisión y en los que pasan por ahí que se llaman el Evangelio de la Prosperidad, que tratan de vender la Biblia como un libro de autoayuda, no como un libro
de lo que estamos viendo hoy, sino como ya los escritores de la Biblia no tienen, disculpe, los escritores seculares ya no tienen mucho que escribir, sino, oye, yo me voy a la Biblia porque en la Biblia hay principios de autoayuda que me pueden hacer realidad sueños y principios y todo lo demás. Pero analizándolo como tú lo estás analizando, pocas personas realmente relacionan esto con el Evangelio, con la muerte de Cristo, con su sacrificio y sobre todo con esa responsabilidad y corresponsabilidad que tenemos de hacerlo vital en nuestras vidas, ¿no? De verdad, agradezco, hermano. Gracias. Era el comentario. Precisamente, y muy importante ese comentario para terminar el pensamiento y llegar al versículo 32. Vamos a concluir con esto. Mira, antes de leer el 32 otra vez, regresemos al 29, ¿verdad? Porque el 29 nos recuerda que Él nos conoció y nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Él quiere hacernos como Jesús. ¿Por qué? A Él lo dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Él quiere darnos a nosotros lo que le dio a Jesús. Ahora, piensa en eso, porque cuando pensamos en el último verbo del versículo 30, que es que Él nos va a glorificar, ¿verdad? Pensemos en Juan 14, cuando Jesús dice a los apóstoles, voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Pero mira lo que dice el versículo 32, aquí vamos a terminar, a comenzar a terminar, porque nos vamos a tardar un poquito más. Dice, el que no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, y aquí viene la acertación, ¿cómo no nos dará? Y mi favorita parte de este versículo es también con Él todas las cosas. O sea, lo que nos va a dar a nosotros es también con Jesús. Entonces, ¿qué es lo que Dios le va a dar a Jesús? Nombre sobre todo nombre. Si leemos Filipenses 2, del 5 al 11, ¿verdad? Él se despojó de su igualdad a Dios y Dios lo exaltó. Dios te quiere exaltar a ti. Dios te quiere dar un lugar a su diestra. Dios te quiere invitar a vivir en su casa con Él. Dios quiere darte junto con Él, también con Él, todas las cosas. Todas las cosas, no algunas de las cosas, no una subcategoría de las cosas que le va a dar a Jesús. Él es el primogénito entre muchos porque Él nos quiere tratar igual que Él. Y por eso es que además de justificarnos también nos promete la glorificación. ¿Ok? Eso es lo que tenemos al frente, es lo que tenemos que nos espera. Ese es el llamamiento supremo de Filipenses capítulo 3. Pero vayamos rapidito a Hebreos 11, los últimos dos versículos de Hebreos 11. Hebreos 11 desde el principio habla de la importancia de la fe y después nos da todos los ejemplos de hombres de fe del Antiguo Testamento. Bueno, hombres y mujeres de fe del Antiguo Testamento. Pero el capítulo termina con esto, dice, y todos estos, hablando de Abraham y Sarai, y Moisés y Jefté y Sansón, todos estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe, pero no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, Dios está esperando para premiar a Abraham y a Jacob y a José y a Moisés y a David y a Sarai y a Elías y a Jeremías y a quien se te ocurra y a Jesús y a ti y a mí, todos al mismo tiempo. Porque aparte de ellos, Él no va a perfeccionar a nadie. Entonces, regresando a Romanos 8,
y regresando a lo que estudiamos la semana pasada, lo que estamos esperando, aguardando, versículo 25, con paciencia, es ese premio, ese regalo, esa realización de la adopción, de la salvación que termina con nuestra glorificación, cuando junto con Él y junto con los héroes de la fe del Antiguo Testamento y junto con el apóstol Pablo y con Pedro y con Juan y junto con Jesús, versículo 32, nos va a dar todas las cosas. ¿Por qué? Porque somos herederos, versículo 17, somos herederos y coherederos con Cristo. O sea, lo que Cristo va a heredar, tú y yo lo vamos a heredar también. Y por eso es que todas las cosas operan para bien, para nosotros. Y la condición otra vez para nosotros, las dos condiciones es, amamos a Dios y estamos dispuestos a alinearnos con sus propósitos. Entonces podemos contar con todo eso, todas esas maravillosas cosas que Él tiene en mente para su Hijo. También las tiene en mente para ti y para mí. ¿Ok? Esa es la lección de esta noche. Quiero que piensen en eso y la semana que viene, si Dios quiere, vamos a estar viendo el 33 y el 34. Nada más. Esos dos versículos. ¿Ok? Síganse leyendo Romanos 8 y vamos a... Bueno, no sé si hay preguntas o comentarios antes de la oración final. Si no, le voy a pedir a Joel, por favor, que nos dirija en esa oración para cerrar. Como un hermano. Vamos a orar. Tenemos nuestro rostro delante de la presencia de Dios. Oremos. Amado Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por todo lo que nos has entregado, Dios. Gracias por esta noche, Señor, porque tú eres único, santo, verdadero y eterno, Señor. Y realmente, Dios Todopoderoso, tú nos has diseñado, Señor, un plan perfecto, Padre, mediante el cual nos has dado, Señor, la libertad y la oportunidad, Señor, de obedecerte, de amarte, de seguirte y servirte, Señor. En ese plan, Padre, tú sabías que nosotros podíamos tomar o no la decisión de seguirte. Y sin embargo, Padre, enviaste a tu Hijo para que a través de él nosotros, Santísimo Señor, pudiéramos tener la adopción y sobre todo ser coherederos, Padre, de tu gracia y de tu amor. Estamos bajo tu gracia, Señor, y por eso te damos muchísimas gracias, porque es a través de la gracia y de la sombra de tu Santo Hijo, Señor, que nosotros hemos sido justificados, Dios, predestinados, pero también, Santísimo Señor, conforme a tu propósito, tenemos una vida en Cristo, Señor. Amado Rey, bendice a cada uno de los hermanos que están aquí conectados con nosotros, a su familia, aquellos padres que al principio de esta disertación, Santísimo Señor, pedimos por la enfermedad, Santísimo Señor. Te suplicamos por Tiziana, por sus dolores, por la hermana Yelenia, Padre, también por sus dolores. Y Padre Santo, por los planes que tiene nuestra hermana Tiziana de viajar a España y hacer todas las cosas que ella tiene pendientes, Señor. Padre, por cada uno de nosotros, ayúdanos, Señor, a vivir una vida en Cristo, por Cristo, para Cristo, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser un ejemplo para que muchos otros padres puedan venir a ti, Señor, y tú puedas cumplir también en cada uno de los que aún faltan por venir el propósito por el cual Cristo, Señor, vino a este mundo y el cual no escatimaste, Dios, para enviarlo, Padre. Gracias, Señor, quédate con nosotros, te hacemos esta oración en el sagrado y divino nombre de Cristo Jesús. Amén.